Se cumplen 2 años de legislatura y a Pedro Sánchez podrían quedarle menos de 2 meses. Y es que la corrupción ya apesta y aflora a cada día que pasa. Lo último, lo que confirma el Tribunal Supremo, y es que los audios de Koldo no están editados, no están adulterados, y recordemos que hace unos días se constataba que ascenderían a 65 millones de folios. Esas son las grabaciones que posee Koldo y que demostrarían toda la trama apestosa y corrupta del Partido Socialista Obrero Español. Mientras tanto, Pedro Sánchez manda a sus ministros, o en este caso a su vicepresidenta segunda, una vicepresidenta segunda que ya sabíamos que tenía una inteligencia bastante límite, pero estos 2 minutos en espejo público de verdad que la retratan. ¿Y de qué manera? Le preguntan por la corrupción de su partido o de su gobierno y prácticamente se dedica a decir Montoro, Montoro y Montoro. Pero quiero hablar de la corrupción, porque usted hablaba de ruido. Claro, ruido es la corrupción. Ruido es que este verano estemos hablando de titular cada día, de un titular nuevo, y que estemos pendientes de varios informes de la UCO, la Unidad Central Operativa, sobre Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, que son personajes muy cercanos al Partido Socialista, al partido con el que usted gobierna en coalición. ¿Cuál es la línea roja para Yolanda Díaz? Le voy a ser clara, lo dije en tribuna. La corrupción corroe la democracia. Y no hay corrupción buena y mala. Y la corrupción se combate con medidas de regeneración democrática. Pero fíjese, lo que estamos conociendo del señor Montoro, para que la ciudadanía... He preguntado, pero hablaremos de Montoro. La corrupción, déjeme decirle desde el gobierno, porque en el gobierno de España no hay corrupción. Y desde el despacho del señor Montoro no solo estuvo con el señor Rajoy, estuvo con el señor Aznar y con el señor Rajoy. Y es gravísimo, desde un ministerio se urdió una trama, por supuesto, no solo para hacer negocios. Se redactaban leyes a medida. Seguramente la posición del Partido Popular ayer votando en contra del decreto de las energéticas tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Y se fijaban posiciones que es algo grave. El equipo del señor Montoro, permítame que le diga, es como si mi ministerio, mi staff, está todo imputado. Entonces, esto es lo que es gravísimo. Pero a lo que voy, no hay ni corrupción buena ni mala. Usted me ha empezado diciendo que no hay corrupción buena y mala. Me está diciendo que el caso Montoro es grave. No, es muy grave. Permítame que le diga, sí. Y por lo que yo le he preguntado, que es todo lo que está en torno al PSOE. Es tan grave, le voy a decir, tan grave como cuando yo estaba con mi equipo haciendo ERTES, defendiendo este país, salvando 3.600.000 empresas en España, y haciendo, trabajadores, y 550.000 empresas, tenía al lado unos golfos en el Ministerio de Transporte robando. Es igual de grave. Es corrupción. Y por tanto, nosotras somos claras y somos claros. Un Pedro Sánchez al que el líder de la oposición le ha puesto de vuelta y media. Recordemos esas palabras de Alberto Núñez Feijóo, enfadado en el Congreso de los Diputados, destapando el caso de las saunas y llamando a Pedro Sánchez, pues prácticamente proxeneta a título lucrativo, o decir que se ha enriquecido y lucrado de la prostitución. Y en este caso, en el programa de En Boca de Todos, tampoco se ha quedado ni mucho menos callado. Aparición esta misma mañana en 4 y Alberto Núñez Feijóo ha ido a machete en contra de Pedro Sánchez. ¿Por qué lo de los prostíbulos del padre de Begoña Gómez era una cosa que no habían tocado ustedes? Usted mismo nunca lo había mencionado. ¿Por qué saltó? Mire, este señor ha difamado a políticos muertos, políticos vivos, políticos que están, políticos que no están, cuando resulta que con esa hipocresía permanente, con esa soberbia constante y con ese narcisismo con el que vive, oiga, dice que va a ilegalizar la prostitución. Un mínimo de decoro, un mínimo de cuidado, sea usted prudente, porque desde hace 10 años ha quedado acreditado que usted se ha beneficiado de forma indirecta del abominable negocio de la prostitución en su familia política. Pero la política no es esto es la antipolítica. Esto es la soberbia, es la frivolidad, es el narcisismo, es venir a las Cortes a dar cuenta de por qué el 100% de los secretarios de organización que usted ha nombrado, el señor Ábalos, el señor Cerdán, uno en el Tribunal Supremo sin pasaporte, el otro en la cárcel, venía a dar cuenta de esto, venía a dar cuenta de por qué su único hermano está imputado y delante de un tribunal en Badajoz por la ocupación de una plaza pública, no yendo a trabajar y tributando desde Portugal. ¿O por qué tiene usted a su mujer en la Plaza de Castilla con la imputación de 4 delitos? ¿O porque cuando usted le toma declaración a un juez, cuando se va del Palacio de Moncloa, le mete usted una querella utilizando la abogacía del Estado? Usted no iba a facilitar a los jueces que investiguen y resulta que si le piden declaración le mete usted una querella. Por tanto, pero usted, es que no. Lo que sí es evidente es que la familia política del señor Sánchez, y toda España lo sabe, ha tenido saunas y ha tenido prostíbulos, y solamente leyendo las cosas que ustedes publican y los testimonios de las personas que trabajaron en esas saunas y en esos prostíbulos, el presidente del gobierno no tiene legitimidad para dar lecciones de moralidad en materia de prostitución a nadie. Y si yo estuviese en algunos de los supuestos del señor Sánchez, hubiese convocado
una rueda de prensa y hubiese presentado mi dimisión y convocado elecciones. Esto es lo que ha hecho el primer ministro portugués, el señor Costa, o lo que ha hecho el actual primer ministro portugués, el señor Montenegro, por causas mucho menores que las del señor Sánchez. Yo, si estoy en el supuesto del señor Sánchez, yo me hubiera ido. No tenga usted la menor duda. Pero además tengo a mi hermano, y tengo a mi mujer, y tengo a 30 altos cargos. Fíjese esta semana. Esta semana tenemos a la secretaria de Estado de Infraestructuras y el director general de Carreteras que le retiran el pasaporte y le imputan 3 delitos. Adicionalmente, el hermano del presidente de la Generalitat de Valencia, el señor Puig, la Fiscalía pide prisión para su hermano por contratos ilegales de la Generalitat Valenciana. Hoy el señor Cerdán, el auto del Tribunal Supremo, dice que no puede salir de la cárcel, porque es el artífice y el director o uno de los directores de la trama criminal. Y además el señor Ábalos, hoy, en la entrevista del Confidencial esta mañana, pues dice cosas muy sorprendentes, ¿no? El interés de Zapatero por acercarse a Sánchez. El interés del presidente Zapatero, que consigue una cercanía al señor Sánchez y, por lo tanto, un poder enorme una vez que el señor Ábalos abandona el gobierno. Y además confirma que hay una relación personal de los directivos de una compañía aérea que resultó ser rescatada con la familia del presidente del gobierno. Esto no lo he dicho yo, esto lo dice el señor Ábalos. Si llego a ser presidente del Partido Popular, que me apoyan 3 personas y que son las 3 personas claves, y resulta que de esas 3, uno le nombro secretario de organización, retirada de pasaporte en el Tribunal Supremo, al otro al que nombro secretario de organización en la cárcel, y al tercero asesor, fíjese que asesor, también retirada de pasaporte en el Tribunal Supremo. Oiga, esto no es confundirse en el nombramiento de un ministro. En el nombramiento de un ministro te puedes confundir, no le conoces o no le conoces lo suficiente, pero esto es tu guardia de corps, es tu cercanía, es las personas en las que has confiado, en las que le has dado todo el poder en el partido. Y si después tienes a otra persona en Moncloa 7 años trabajando contigo y resulta que tiene denuncias por acoso y le quieres nombrar un sábado pues miembro de la Ejecutiva con un puesto de enorme trascendencia y las mujeres del Partido Socialista le tienen que recordar que esta persona tiene denuncias por acoso. Oiga, después de 7 años con usted en la Moncloa, ¿por qué he mirado para otro lado? Y después resulta que usted es el adalid del feminismo y contra el machismo. Y usted resulta que es el adalid contra la corrupción del país cuando su familia política ha tenido negocios de corrupción en el país. Esto todo es un disparate que algún día, cuando pasemos este periodo negro de nuestra historia y volvamos a la normalidad política, lo comentaremos cómo hemos vivido estas fechas, cómo hemos podido resistir estos años. El problema es que ya nos conoce desde el punto de vista internacional. El señor Sánchez ha dejado de ser un líder internacional para convertirse en un problema internacional. El señor Sánchez ha tenido un informe del Estado de Derecho en la Comisión Europea hace unas semanas demoledor.